Dice, y no era lícito pasar delante de la puerta del rey, con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentaciones. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Dice, y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos, y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase, y le entregara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a ella: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado Ester. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, por favor. Habla, Espíritu Santo, habla, por favor, en esta mañana, para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, mis hermanas, aquí vemos una mujer valiente, una mujer que obedecía a su tío, que tenía total respeto sobre este familiar directo. Y a pesar de que esta mujer estaba con temor y miedo, contesta a Mardoqueo a través del mensajero que vayan en oración y ayuno. Y valientemente ella dice que si tengo que morir, voy a morir, pero no me voy a quedar callada, porque ya había un decreto sobre la cabeza para exterminar a todos los judíos. Y entonces por eso era la tristeza, el dolor de Mardoqueo. Entonces, que sabían que sea corto o largo, en algún momento esta persecución iba a ser aún más terrible de lo que ya era. Y dice, conocemos la historia, que van en ayuno y oración, Mardoqueo, Ester, sus doncellas, todo lo que estaban con ellos. Y después Ester prometió ir ante el rey. La valentía, a mí lo que yo destaco de esto es la valentía de esta mujer, la seguridad en lo que
creía, en quién creía y que Dios podía defenderlos, aún estando sobre ellos este edicto del rey para destruirlos. Mire usted, primeramente Esther no se declaró como judía ante el rey. Y era tan cruel el decreto que si alguna mujer pedía algo o se intrometía antes que el rey lo llamase, seguramente esta mujer iba a ser muerta, como decía Esther. Pero me quiero quedar ahí por un momento antes de contar un pequeño testimonio. Hace unos años atrás yo conocí una mujer muy valiente, una mujer de Dios que tenía un esposo o tiene un esposo terriblemente machista. Bueno, era aquel tiempo machista. Este hombre era un paracaidista de caída libre, que cuando existía en el Perú el aeropuerto de Coyique, para la parte civil de los pilotos, él iba y todos los fines de semana saltaba en ese aeropuerto de Coyique, y en otras competencias que él hacía internacionalmente. Era un tremendo paracaidista de caída libre. Pero su esposa vino a los pies de Jesús y esta hermana se convirtió a los pies de Cristo, ella y sus hijas. Y este hombre comenzó a sospechar, según él en su mente, decir, ¿dónde va mi esposa todos los fines de semana? ¿Dónde va en las tardes? ¿Dónde va a las reuniones? Pero siempre esta hermana salía con sus dos hijas. Pero este hermano estaba muy celoso. Y entonces comenzó a burlarse de la hermana de una manera muy malo, y decía que solamente esos lugares eran para mujeres muy bajas, ¿no? Y ella le dijo, mira, ¿sabes que deja de estar burlándote? Le dijo, porque Dios es Dios, fuego consumidor, y estamos orando por ti para que tú vengas a los pies de Cristo. Y él se comenzó a burlar y dijo, no hay nadie tiene más poder que yo salto por las alturas en caída libre, y yo me juego mi vida en el aire, y en mis manos está el destino de mi vida. Y se comenzó a burlar y burlar y burlar. Y la hermana le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Le dijo, nosotros nos vamos a la iglesia hoy. Y él se burló terriblemente y dice, fue ocultamente siguiéndolos a la iglesia, al servicio de la mañana, fue ocultamente siguiéndolos. Y la esposa estaba en el momento de contar el testimonio que pasaba. Ella salió al frente y comenzó a contar su testimonio, lo que sucedía en su hogar con su esposo. Y el esposo estaba ahí disfrazado de alguna manera atrás en las bancas de la iglesia, y escuchó todo lo que su esposa contó acerca de su esposo. Y entonces ella volvió a su asiento después de acabar de contar el testimonio. Y en un momento más el esposo se acercó a la banca de ella, donde estaba ella. Y ellos se sorprendieron al verlo sentado ahí. Pero él se comenzó a burlar. Él se comenzó a burlar de lo que el pastor predicaba, de lo que estaba hablando. Y de pronto este hombre se comenzó a reír. Se comenzó a reír de tal manera que llamó la atención en esta congregación grande, y seguía riéndose y no paraba. Y lo sacaron de ahí riéndose. Lo llevaron a un hospital de emergencia riéndose. ¿Sabe cuántos días este hombre estaba riéndose? 3 días, muriéndose de risa. Cada vez que la hermana hablaba algo, dice él, que entraba una palabra por su costado adentro, y él dice que sus intestinos eran movidos por cada palabra que esta mujer decía. Lo llevaron de emergencia porque no podía parar de reírse. Cada vez que esta mujer hablaba, era una tortura que este hombre tenía por dentro. Era algo terrible. Y cuando llegaron, los médicos no sabían cómo explicar, cómo calmar. Le pusieron sedantes, y cada vez que ella hablaba, otra vez volvía esta risa dentro de él, y él contaba y me contaba llorando, y me decía la palabra que mi esposa hablaba, y me decía, ya querido, no te preocupes. Cualquier palabra que ella dijese entraba en mi ser y destruía por dentro. Este hombre lloró y lloró y lloró tantas veces, hasta que finalmente en el hospital, él ahí aceptó a Jesús y se arrepintió llorando y pidió perdón, y ahí se le acabó toda esta burla y esta soberbia que este hombre tenía. Lo que esta mujer hizo fue tan solo llevar el evangelio para su esposo,
Tuvo la valentía, a pesar de que este hombre era un machista, como decía él, era un machista abusivo, malo, pero la esposa no tuvo miedo, sino que llevó el evangelio, le habló de este Cristo Salvador, de este Cristo que da esperanza, que da vida nueva, de este Cristo que cambia y transforma vidas para siempre. Entonces, ¿qué cosa rescatamos aquí? Que esta mujer no tuvo miedo. No tuvo miedo de que su esposo pudiera maltratarla físicamente, se había cansado de maltratarlo con palabras, pero ella no tuvo miedo. No tuvo miedo y dijo, tú tienes que conocer al Salvador que ha salvado mi vida. Mis hermanas, mujeres valientes, y hay tantos otros testimonios. Quisiera añadir algo más. Otra vez, otra hermana que lo conocí en la misma iglesia, que la hermana se fue a la iglesia y en la hora de testimonios comenzó a contar que su esposo le dijo, cuando ella se estaba arreglando y cambiando, le dijo, ¿dónde vas tú esta tarde? Le dijo, voy a la iglesia. Y él la insultó, le dijo, yo no creo que tú vayas a la iglesia. Y él fue siguiéndolo también ocultamente. Y cuando la hermana contaba su testimonio, contó de que su esposo le dijo, y le puso la pistola en la cabeza y le dijo, mira, si tú sales, yo te voy a matar, te voy a volar la cabeza. Y la esposa le dijo, bueno, si tú disparas, yo me voy al cielo en esta misma tarde. Pero si tú no disparas, yo me voy a la iglesia. Ella contó ese testimonio en la iglesia y minutos más tarde, el esposo pasó al frente llorando en esa misma iglesia, contando, él era un policía, un detective, y pasó al frente contando que tenía tanto celo y creía que el pastor era el amante de su esposa. Y por eso él pensaba matar ese día a su esposa y aún fue con la pistola a la iglesia a tratar de matar al pastor en ese servicio. Pero la hermana en ese día ganó a su esposo para Cristo. Mire, yo admiro esas mujeres valientes, esas mujeres que en momentos tan difíciles que han pasado en sus hogares, en sus matrimonios, en sus familias, han estado al frente, sí. Y están aún al frente, muchas veces con esposos y aún cristianos incomprensibles, aún cristianos que no entienden a sus esposas, pero sin embargo tienen un baluarte, tienen un tesoro en sus hogares. Tienen un tesoro tan grande que uno muchas veces no los valora porque ya las tiene, pero sin embargo son un tesoro incalculable, son mujeres de oración que interceden y muchas veces nosotros ni sabemos que interceden por nosotros. Dios bendiga a cada una de esas mujeres, esposas, hermanas, madres que claman y clamaron a Dios y se fueron de este mundo. Mujeres valientes. Aquí vemos a una Esther valiente que manda este mensaje a su tío Mardoqueo y le dice, ve, le dice sí al mensajero, le dice, ve, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mire usted, le dice que si tengo que morir, voy a morir. Pero no voy a morir huyendo, no voy a morir llorando, sino voy a morir valientemente, porque he creído en mi Dios, hemos creído en nuestro Dios, vamos a ayunar, vamos a clamar a Dios, y tengo que morir, voy a morir. Pero eso no quiere decir que no hice lo que tenía que hacer como mujer de Dios, que no peleé esta batalla, que no me enfrenté ante el maligno, el instrumento que era Amán. Lo tengo que hacer y vamos a hacerlo todos. Ese mensaje llevó este mensajero a Mardoqueo. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le había mandado. Y después conocemos la historia. Que la reina entró a hablar con el rey. Entró a hablar con el rey en pleno banquete. Entonces le dijo el rey, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Pero mire usted, ya cuando Dios contestó a Esther, ya Esther sabía que Dios había puesto en las manos de ella a Amán y había puesto en gracia con este rey.
Mire, el rey prefirió a Esther teniendo tantas concubinas, probablemente más hermosas que ella, pero sin embargo le fue agradable ante los ojos del rey a esta mujer Esther, y que esta mujer Esther pudo hablar con el rey. Pero se jugó un riesgo terrible. Pudo haber sido muerta. Pero sin embargo tuvo fe y esperanza. Creyó a su Dios porque fue en ayuno y oración. Y sabía que su Dios algo iba a hacer en beneficio de ella y de su pueblo y de su tío Mardoqueo. Entonces encontramos de que finalmente, después de que se descubre todo lo que verdaderamente planeaba Amán, después del consejo grandioso que su esposa de Amán le dijo: haz una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Conocemos la historia que con esta misma horca que él preparó para Mardoqueo, Amán fue colgado, fue muerto. Y dice que el mismo rey, finalmente, dice, y la orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamadat Agogeo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque como padre, pero porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él ha colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Dice, el rey está hablando: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Siván, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los principales de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados a caballo veloces, procedentes de los repartos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aunque sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, dice, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados por aquel día para vengarse de sus enemigos. Es decir, Dios cambió todo lo que el malvado Amán, todo lo que el diablo usó Amán para destruir al pueblo judío, por tan solo una decisión valiente de Mardoqueo al aconsejar a su sobrina y su sobrina obedecer e irse en oración y ayuno. Dios contestó y arregló y cambió y transformó el destino de todo el pueblo judío, y ellos pudieron defenderse y protegerse de toda acechanza del enemigo. Y por eso al día de hoy, en agradecimiento, los judíos celebran esta fecha Purim. Ellos celebran esta fecha en agradecimiento a Dios por lo que Esther y Mardoqueo hicieron en beneficio del pueblo judío, para que el pueblo judío no desapareciese. Hermanos, vemos que fue la obediencia de una mujer valiente, de una mujer abnegada, de una mujer que no tenía miedo, que estaba dispuesta a poner su vida
por la causa de los judíos, y así lo hizo. Y Dios lo puso en gracia, y Dios defendió la fe de esta mujer, la fe de Mardoqueo, mis queridos hermanos. Y dice la Biblia que dio las propiedades de las casas de este malvado Amán, se lo dio a Esther, y el puesto fue dado a Mardoqueo, mis queridos hermanos y hermanas. Dice pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba, dice, engrandeciéndose más y más y más cada día. Dios bendijo a Esther, y Dios bendijo al pueblo judío. ¿Cuántas mujeres, cuántas hermanas de este mismo grupo ahora mismo, cuántas hermanas han luchado y siguen luchando por sus esposos, por sus hijos, por sus familias, por el bienestar de cada uno de ellos? No digo que tengan esposos crueles ni malvados, pero muchas veces nosotros mismos no entendemos el esfuerzo y el amor de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestras hermanas, que verdaderamente interceden a Dios, y muchas veces más que nosotros, muchas veces. A veces nosotros miramos en poco, pero tanto hay que agradecer a las esposas. Decían los estudios aquí en Estados Unidos, estudios económicos, que una mujer debería ganar $250,000 al año mensualmente, porque las mujeres tienen tanto que hacer en un hogar más que los hombres. Trabajan más que todos los hombres en sus hogares. Es increíble. Y esta es una encuesta secular, pero prueba que las mujeres verdaderamente tienen tanto esfuerzo, tanto trabajo, que muchas veces los hombres no valoramos, los esposos no valoramos, que los hijos no valoramos del esfuerzo que una madre hace, que una esposa, que una hermana hace para beneficiar a su hogar, a su familia. Yo me acuerdo el año pasado, hace 2 años atrás, casi 3 años, yo estaba pasando una prueba terriblemente mal de salud, y mi madre se enteró, y entonces no había esperanzas que yo podía salir de esta situación, y me enteré de que mi madre, ya anciana, de 96 años en aquel tiempo, mi mamá estaba arrodillada, llorando y clamando a Dios, y pidiéndole a Dios, diciéndole a Dios: dale la oportunidad a mi hijo, sánalo y sácalo de esta prueba. Una ancianita de 96 años. Mire, me tocó tanto lo que me contaron mis familiares, que me encontraron a mi madre orando y llorando a Dios. Una ancianita de 96 años, doblada sus rodillas en el suelo, clamando a Dios por su hijo, que aunque estaba distante, lejos y no estaba cerca de ella, pero creía que el mismo Espíritu Santo que estaba en ella también estaba en mí, y Dios podía hacer ese milagro. Y gracias a la oración de mi madre y tantos hermanos, gracias a la oración de este grupo, la hermana Luzmila y tantos hermanos y hermanas que oraron por mí, estoy en pie. A Dios le dio el privilegio de darme esta oportunidad para seguir en pie y poder compartir su palabra. Es el único objetivo, mis hermanos, mi hermana. Por eso agradezco el valor de mi esposa, que muchas veces quizás yo no comprendo totalmente todo el esfuerzo, el sacrificio, el cariño por mí, porque uno lo tiene en el hogar y cree, ya lo tiene, en el hogar está casado, es tu esposa, pero muchas veces deberíamos valorar más a nuestros seres queridos, mujeres abnegadas y valientes. Lo habla en Proverbios, pero ¿cuánto tenemos que hacer por ellas? Orar por ellas, reconocerlas, porque ellas también tienen un corazón que se contriste, que llora, que se duele. Y tenemos que agradecer a Dios por cada esposa, por cada hermana, por cada mujer que verdaderamente Dios ha puesto en nuestro camino y es nuestra familia. Mis hermanos, mis hermanas, yo agradezco a Dios por cada mujer. Miren, Esther es una mujer tremendamente abnegada, reconocida, venerada en el pueblo judío, porque hizo caso a su tío Mardoqueo, obediente, para que el pueblo judío no desapareciera, después que el decreto ya estaba dado. Por eso Mardoqueo le dijo: no creas que tú vas a escapar aún estando en la casa del rey. Y Esther entendió ese mensaje. Por eso Esther mandó a ayunar 3 días. A ellos, a todos sus animales, niños, y nadie se murió. Al contrario,
Dios les dio la victoria. Mis hermanas, muchísimas gracias por ser ustedes como son, mujeres valientes. Que Dios los bendiga y sean instrumentos de bendición, instrumentos de Dios cada día, y por donde vayan, dejen ese olor y esa fragancia espiritual que cada una de ustedes tienen para hablar, para contar el testimonio valientemente y para no negar a Jesús. Que siempre donde vayan presenten a ese Salvador generoso, grandioso, poderoso, que nos ofrece salvación y vida eterna, por lo cual ustedes y yo somos salvos, mis queridas hermanas. Ánimo, ánimo valientes, mujeres guerreras, evangelistas, predicadoras, maestras, misioneras, que Dios los bendiga en este día, grande, rica y poderosamente. Es mi oración, mis queridos hermanas, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias por mis hermanas de este grupo y por mis hermanas del mundo, mujeres abnegadas, mujeres valientes, mujeres sacrificadas, Señor, pero sin embargo, muchas veces secándose las lágrimas, ellas avanzan valientemente, no mirando atrás, sino mirando a aquel que nunca ha perdido una batalla. Gracias por esas mujeres valientes, Señor, que cuando los esposos muchas veces flaqueamos y queremos retroceder, ellas nos empujan y nos dicen, vamos para adelante. No podemos mirar atrás, más allá hay mucho más que avanzar, hay campo para predicar, hay esperanza. Jesucristo contestará pronto nuestras oraciones. Gracias por esas mujeres de Dios en todas partes del mundo. Gracias, Padre amado. Y oro por este grupo valiente en el Perú, Señor, que valientemente día a día, mañana a mañana, Padre, doblan sus rodillas para buscar tu rostro. Desde Chachapoyas para el mundo, desde Lima para el mundo, Señor, abren su boca y hablan de ti, Señor, cuentan de ti, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Padre, por estas mujeres, testimonio y ejemplo para mi propia vida. Gracias, Padre, a ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanas. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, pastor. Muchas gracias. Tremenda palabra. Amén, hermana. Tremendas promesas. Amén. Y por algo dicen que detrás de un gran Amén. hombre hay una gran mujer. Amén. Gloria a Dios, hermana. Muchas gracias, puede hermana. ser como esposa, puede ser Amén. como madre. Amén. La labor de la mujer es muy importante, ¿no? Sí, hermana. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a hermana. Dios. Hoy día es un bonito, muy buen ejemplo lo de Esther. Amén. Es algo que nos anima a seguir haciendo, perseverando en los caminos del Señor Amén. y a continuar, ¿no? Gracias, pastor. Yo sé que también tiene ahí está pastor Alex, está pastor Vicker, sé que Amén. también tienen palabra para la mujer. Amén. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Está por ahí